Ya comenzaría a grabar. Ya habíamos visto en la clase pasada la relación que había entre el momento angular y el momento magnético, clásicamente. Y después a través de los eigenvalores de los operadores del momento angular al cuadrado, o sea, del L cuadrado, su operador, el eigenvalor de ese operador, y del eigenvalor del operador LZ, el operador de proyección del momento angular en la dirección Z, pudimos obtener la observable o la medible del momento magnético. Teníamos una mu, que era el momento magnético en general. No construimos operadores de momento magnético, solo dimos su eigenvalor a través del momento angular. Y un mu z, que es la proyección del momento angular en una dirección, ¿no? Con esto nos dio lugar, bueno, esto nos dio lugar al magnetón de Born. ¿Sí? Entonces, ya teníamos como un fundamento para empezar a hablar un poco del experimento de Stein-Gerlach. Pudimos no haber visto el anterior y aún así explicar el experimento. Entonces, bueno, este arreglo fue ideado por Otto Stern, que era asistente de Max Born en 1921, y fue desarrollado por Otto Stern y Walter Gerlach. Y este experimento tenía el objetivo histórico de probar que el momento angular de átomos en general y particularmente de plata está cuantizado. Y por eso quería relacionar el momento magnético, lo hacen con campos magnéticos. Entonces, si encuentran un comportamiento cuantizado del momento magnético, pueden inducir que tienen un comportamiento cuantizado del momento angular. ¿Sí? Entonces, bueno, el arreglo consiste en un horno de átomos de plata, que es este que está aquí, con el cursor. Un par de colimadores, estos dos de aquí. ¿Qué significa? Tenemos un horno que va a hacer que salgan partículas de plata, o sea, como si fuera humo, vamos a decirlo así, pero ahora salir con mucha velocidad. Esto va a hacer que se tenga como un rayo, un imán, esta es parte importante, que produce un campo magnético no homogéneo, inhomogéneo, que es este que está aquí. Por eso está, en este arreglo que ya está simplificado, está puesto así, ¿no? Este campo magnético no es homogéneo. Y bueno, va a tener una placa fotográfica con la cual van a detectar las mediciones, ¿no? Entonces el horno envía átomos de plata neutros en forma de un haz. Esta parte de aquí se colima. Ese haz interactúa con el campo magnético no homogéneo y llega a la placa fotográfica. ¿Vale? Estos son los resultados el resultado esperado, si se comportaba de manera clásica, y ese fue el resultado que se obtuvo realmente en el experimento. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con el arreglo experimental? ¿Cuál fue el resultado que se obtuvo y cuál fue el Ah, otro? que el que tiene número 7 era el que se esperaba, el resultado clásico, y el 8 fue el Ah, sí. resultado que que se obtuvo en el experimento. Ahorita lo vamos a discutir más a fondo. Ok, gracias. Ahora, ¿por qué se elegían partículas neutras? Porque así evitábamos la alta deflexión que habría en la trayectoria de partículas cargadas moviéndose a lo largo de un campo magnético. Hasta aquí estamos de acuerdo. Esto ya es como la justificación experimental. ¿Sí? Sí, O sea, estoy tratando de que pensemos como si fuéramos Otto Stern o Gerlach. Ahora, los colimadores los deberíamos de poner de forma que el haz ocupe una región espacial suficientemente delgada para decir que el haz viaje en una sola dirección. ¿Sí? A lo mejor ustedes ya saben que colimar se trata de eso, ¿no? De decir que aproximadamente algo va en una sola dirección.
como si fuera un chorro de agua, ¿no? Y no un spray, ¿no? ¿Sí? Ahora, si consideramos el dipolo magnético de las partículas, suponiendo que se deben a un giro clásico, a un momento angular clásico, este dipolo magnético va a precesar a causa del campo magnético, ¿sí? Porque este campo va a torcer al dipolo, ¿no? En el caso de nuestro ejemplo experimental. ¿Sí están de acuerdo? Ah, perdón, profe, eso último ya no lo entendí muy bien. O sea, tengo un campo magnético no homogéneo y tengo una partícula que está girando, ¿no? Estoy pensando en un giro clásico, o sea, un momento angular. Ya sabemos que el momento angular, sea clásico o sea cuántico, tiene una subrelación con el momento magnético, ¿sí? Entonces, si pasa por un campo magnético no homogéneo, este campo magnético, al no ser homogéneo, va a ser que se vaya hacia un lado y que se vaya hacia el otro y al final de cuentas va a estar torciéndolo, ¿no? Sí, es correcto, sí. ¿Sí? Ok. Entonces, si este dipolo se moviese a través de un campo magnético homogéneo, estas fuerzas en el extremo del dipolo se cancelarían entre sí y la trayectoria no se vería afectada. Pero como es inhomogéneo, la fuerza en uno de los extremos será un poco mayor en un extremo opuesto y hará que se deflecte. ¿Esto qué es lo que pasa? Pensé que tenía una grafiquita aquí. Entonces, bueno, ya no es de sorprenderse que el resultado en el régimen clásico espera una distribución aleatoria, o sea, la línea que teníamos aquí. A lo mejor muchos van a caer más en el centro y, y luego en los extremos. Pero si lo vieran en la placa fotográfica, van a ver líneas, o sea, no tienen saltos como estos que están señalados con el 8. ¿Sí? ¿O qué fue lo que se obtuvo? Que teníamos, bueno, que se tenía esta región así. Esto fue el experimento verdadero. Como no era homogéneo, entonces tampoco salían en un solo plano, ¿no? Entonces se tenía esto de aquí, que tenía una conducta bimodal, que al final de cuentas significaba que si el experimento fuera perfecto, tendríamos solo dos puntos. ¿Sí? ¿Ves una pregunta? No, perdón, se picó la manita, perdón. Ah, ok. Entonces ya con esto el experimento nos dice que el momento magnético de las partículas de plata está cuantizado. ¿Sí? O sea, si el experimento real fuera como el, el régimen clásico, sería esta forma, pero con puntos dentro también, ¿no? ¿Vale? Sí, ok. Sí. Y bueno, esta es una foto que le mandó Stern, Otto Stern a Bohr para mostrarle sus resultados. Él estaba presumiendo su trabajo. Pero aquí hay una cosa. Estos resultados indican que solo se toman dos valores del momento magnético en la dirección Z. Vamos a decirlo así, la dirección en la que estamos eligiendo, vamos a decir que es la Z, ¿no? Es el momento que podemos escribir fácilmente, momento angular en mecánica cuántica. ¿Sí? Pero como no dijimos cuáles eran las X, Y, Z, podemos decir Z que sea nuestra dirección de preferencia. Al punto es de que si estos momentos magnéticos fueran el resultado de la cuantización del momento angular orbital, que ya vimos de átomo de hidrógeno, estos valores deberían de ser al menos 3 si tenemos un momento angular total distinto de cero. ¿Sí están de acuerdo?
no se ve? ¿Estamos de acuerdo que tendría que ser un momento angular distinto de cero para que se viera afectado, ¿no? Un momento angular distinto de cero significa que tengo un momento magnético distinto de cero, ¿vale? Sí, Entonces, un Sí, momento angular distinto de cero significa que mi número cuántico azimutal, el L, es mayor a cero, ¿vale? Y el sí, más pequeño que hay de mayor a cero, de momento de número cuántico L, es uno. Y este momento número cuántico azimutal L puede tener tres distintos valores de momento angular orbital, que es el ML, el que en las clases pasadas solo lo dijimos como M, ¿no? Y esos son menos uno, cero y uno. ¿De acuerdo? sí, Entonces, si el experimento se debiera a que está cuantizado el momento angular orbital, más bien este número es el número cuántico magnético, ¿no? Si debieran al momento angular orbital, que es el del átomo de hidrógeno, deberíamos de tener al menos tres valores. Y se dan cuenta, si L, el número cuántico L, fuera 2, tendríamos que tener 5 y así sucesivamente, ¿no? Pero solo tenemos 2. Entonces, se concluye del experimento que este momento magnético se debe a un momento angular intrínseco. ¿Sí? Hasta aquí estamos bien, hasta la parte intrínseco. O sea, porque no podemos explicarlo, ¿no? sí, hasta Entonces, ahorita ¿qué? todo bien, todo bien. ¿Qué? Sí, hasta ahorita todo bien, vamos bien. Ok. Y entonces, ahora sí, esto es por pura construcción, ¿eh? O sea, a partir del experimento tratas de darle una explicación. Entonces, tengo dos resultados, ¿no? Sí está cuantizado, pero no son números impares, ¿no? Es un par y de hecho es solo dos, no es dos y cuatro, etcétera, ¿no? Es solo arriba o abajo, ¿no? Entonces, bueno, ese momento magnético del experimento de Stern-Gerlach se debe a un momento angular intrínseco. Y como la construcción clásica que hicimos desde la clase pasada es en torno a un objeto clásico girando, solemos decir que este momento angular intrínseco se debe a una partícula que está girando sobre sí misma, ¿sí? Un auto-spinning object. Pero, otra vez, ¿no? No hay que olvidar que en mecánica cuántica los conceptos que son inspirados de la mecánica clásica tienen otro significado, ¿no? Este momento angular intrínseco debería de tener su correspondiente operador de momento angular intrínseco, ¿no? Y sus eigenvalores del momento angular intrínseco, ¿sí? Y los estados de los cuales, que son eigenfunciones de estos operadores, serían amplitudes de probabilidad, ¿no? Que me generarían distribución de probabilidad o función densidad de probabilidad, según cómo use el bracket, ¿no? ¿Sí? Sí, Y entonces aquí es el famoso meme, ¿no? Ya se darán cuenta que este momento angular intrínseco es el que le llamamos spin. Y es el famoso meme de que el spin, que es como si una partícula estuviera girando por sí misma, pero no está girando, ¿no? Pero bueno, y solo podemos medir una de las tres componentes de este momento angular intrínseco a la vez, ¿no? La componente z, la dirección en la que estamos eligiendo, ¿vale? sí, Ok, entonces el spin, ¿no? Antes de hablar tal cual del spin, vamos a hablar de la frecuencia del amor. Ese está aquí, 1 entre 2pi gamma por la intensidad del campo magnético, ¿no? Gamma es la relación giromagnética. Y la relación giromagnética, esto
Dependiendo, no es así como súper básico, no lo considero súper básico, pero a lo mejor lo vi en su curso de Electro uno o de Mecánica Vectorial. Y la relación giromagnética la podemos escribir como G por la carga entre 2m, ¿no? La masa. Y G le llamamos el factor G del sistema. Sí, hasta aquí estamos bien, solo son como definiciones, ¿no? ¿Se dan cuenta? La relación giromagnética es un factor de proporcionalidad entre la intensidad del campo magnético y la frecuencia de algo que estoy midiendo, ¿no? Y a su vez, el factor G del sistema es una constante de proporcionalidad entre la carga y, bueno, sí, entre la carga y la masa con mi relación giromagnética, ¿no? Lo está haciendo como recursivo, ¿de acuerdo? Ok, sí. De hecho, sí, se ve bastante bien. Entonces, aquí lo que quiero decir es que el factor G caracteriza al momento magnético y al momento angular de un sistema, ya sea partícula, átomo o núcleo. Y es la constante de proporcionalidad entre el momento magnético medido y su número de momento angular. Y para cierto estado, que está escrito en unidades del magnetón de Bohr o magnetón nuclear, recuerda, el magnetón de Bohr es el de la clase pasada y el magnetón nuclear es casi como el de la clase pasada, pero en lugar de usar la masa del electrón, usamos la masa del protón. Ahora, el factor G del electrón, que se supone que es el del experimento de Stern-Gerlach, ¿no? Vamos a considerar un electrón que está girando sobre sí mismo, ¿no? Entonces, la norma de su constante giromagnética debe ser el factor G del electrón por el magnetón de Bohr entre h bar. ¿Sí? Sí. Y bueno, dadas las mediciones del momento angular intrínseco, que le voy a llamar ms, sabemos que el factor G del electrón, o sea, puramente experimental, y bueno, el signo cambia dependiendo de qué libro consulten, es aproximadamente 2. Hay un experimento en los laboratorios de Contempo, es el laboratorio de Contempo 1, en el que ustedes pueden medir este factor G. O bueno, este es solamente experimental, ¿no? Se muestra que el factor G del electrón es más o menos 2. Yo aquí les digo que con mecánica cuántica relativista ustedes pueden demostrar que el factor G del electrón es 2 por 1 más alfa cero entre 2pi, etcétera, ¿no? Es algo que va al infinito, pero converge. Y alfa cero es la constante de estructura fina. Y este factor sí es muy pequeño, suficiente como para que literalmente esto sea aproximadamente 2. Ahorita déjenme, no lo sé de memoria, lo busco. Pero para decirles el numerito, ¿no? El factor G del electrón es 2.0023, etcétera, ¿no? ¿Va? Y bueno, cuando el momento magnético lo obtenemos solo al momento angular orbital, tenemos a este que lo voy a llamar mu L, porque viene del operador L, ¿no? Y va a ser menos el factor L, magnetón de Bohr entre h barra, mi observable de momento angular. Ya a este le llamamos factor G orbital del electrón, y este es igual a 1. No nos está diciendo algo inesperado, ¿no? De hecho, es un poco sorprendente que el factor G sea 2, ¿no? Del momento angular intrínseco. Ya les dije que el momento angular intrínseco es el spin, ¿no? O sea, se le quedó su nombre corto
de su inspiración en la mecánica clásica, del auto-spinning object, o se le llama spin. Y si lo hubieran inventado alguien que hablaba español, probablemente y fueran igual de originales que los de habla inglesa, nosotros le llamaríamos al spin giro, ¿no? Y ya podríamos decir que el spin es una doble referencia a yo-yo, ¿no? Bueno, a lo mejor ninguno de ustedes sabe quién es yo-yo, ¿no? Ya estoy diciendo referencias friki, ¿no? Ok, bueno. Tenemos que el factor G orbital del electrón es 1. Tenemos que el factor G, el que le dicen a secas del electrón, es 2, ¿no? Es el que se debe al momento angular intrínseco, al spin. ¿Vale? Y si tenemos el acoplamiento del momento angular intrínseco y el momento angular orbital, o sea, de los dos momentos angulares que puede tener un electrón, tenemos este momento magnético total, que es un factor J, el magnetón de Bohr entre H barra por mi observable de los dos momentos angulares, ¿no? Y a esto se le llama el factor G de Landé. Y bueno, J, ya les digo, es el momento angular total del electrón, ¿no? El orbital más el intrínseco. ¿Sí? Sí, todo bien. Ahora sí, el spin, ¿no? Ya les había dicho, ¿no? El momento angular intrínseco es el spin. Y en lugar de ponerle una L, le vamos a poner una S. De esa manera, nuestro momento angular intrínseco va a ser la relación giromagnética del electrón por mi eigenvalor del observable del spin, del momento angular intrínseco, ¿no? El momento angular, momento magnético debido al momento angular intrínseco es igual a relación giromagnética del electrón por mi observable del momento angular intrínseco. Y esto es igual a el factor G del electrón por el magnetón de Bohr entre H barra por el S mayúscula, ¿no? Que es mi observable. ¿Sí? Entonces, aquí lo estamos haciendo como Pauli, como les había mencionado la clase pasada, ¿no? Vamos a construir un operador S cuadrado de manera que su eigenvalor, que la raíz de su eigenvalor sea esta cosa de aquí, ¿no? El S sin gorrito ni nada. Y vamos a hacer la construcción de manera análoga al operador L cuadrado. Ahora vamos a construir el operador al revés, ¿no? Vamos a tratar de encontrar similitudes entre el L cuadrado y sus eigenvalores para hacer como ingeniería inversa, ¿no? Fue como le hizo Pauli. Y al final de cuentas es una construcción heurística. Como ya habíamos mencionado antes, un cuchareo, ¿no? Solo que aquí están cuchareando la teoría para poder dar la explicación al experimento, ¿no? ¿Vale? Sí. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que podemos pensar? Que este operador de spin al cuadrado tiene que ser la suma de un operador al cuadrado de spin en la dirección X, un operador al cuadrado de spin en la dirección Y y un operador de spin al cuadrado en la dirección Z. ¿De acuerdo? Es lo más fácil de pensar. ¿Vale? Y ahora vamos a pensar que tenemos un estado que está caracterizado por un ket de spin. De manera que si aplico el S cuadrado a mi operador, cuyo número, su etiqueta del ket es este número S pequeña, me quede S pequeña por S más 1, H barra al cuadrado de este, ¿no? Este es otra vez análogo al L cuadrado, ¿no? Si fuera el L cuadrado, sería el operador L cuadrado aplicado a un ket L minúscula y su eigenvalor es L por L más 1, H barra cuadrado, por el ket L minúscula.
¿Sí? Y ese ket, S minúscula, es nuestro estado de spin. ¿De acuerdo? Sí. Y bueno, ese es el número cuántico de spin. Entonces ya podemos ver que mi observable de spin, sin gorrito ni nada, es la raíz de este operador, ¿no? Lo que ya les había mencionado. Y por tanto, mi momento magnético debido al spin tiene que ser el factor G del electrón, el magnetón de Bohr, por la raíz de S por S más 1. ¿Vale? Sí, 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 bastante bien. Ahora, también deberíamos de tener un operador análogo al LZ, ¿no? Porque de hecho ese fue el que encontramos, o bueno, el que encontraron con el experimento de Stern-Gerlach, ¿no? Y debe tener a su vez un número cuántico magnético, un análogo al número cuántico magnético orbital, ¿no? Al ML. Entonces vamos a decir que su número cuántico va a ser un ms de spin y va a haber un operador un operador de proyección de spin en la dirección z. Eso ya lo habíamos visto desde la construcción. Pero de qué se tiene que cumplir esto, ¿no? Que si aplico mi operador de spin en la dirección z a un estado que está caracterizado por mi número cuántico de spin y su número cuántico magnético de spin, o sea, S y ms, respectivamente, voy a tener que su eigenvalor es ms h barra, el mismo estado, el operador de spin con su número cuántico magnético de spin. ¿Sí? De manera análoga al LZ aplicado a un ket LM, ¿no? Y que me da m h barra LM. ¿Sí? Y aquí hacemos un cuchareo, ¿no? Que es la parte fuerte del desarrollo que hizo Pauli, que es para evitar que haya un número impar de estados, decimos que S, o sea, la explicación trasfondo, eso lo discutimos después, ¿no? Un, que el número cuántico de spin más un medio tiene que estar en los enteros positivos. Y de esta manera, el número cuántico magnético también debería seguir las mismas reglas que el ML, ¿no? O sea que va de menos S a S con saltos enteros. ¿Sí? Y así nos evitamos el que haya un número impar de estados. Si se dan cuenta, el que se cumpla esta condición que estamos pidiendo hace que nos saltemos el cero, ¿no? ¿Sí? ¿Puedo continuar? ¿O si vamos Sí. bien hasta aquí? No, sí, todo bien, todo bien. Ah. Y en el caso particular del electrón, podemos darnos cuenta que como solo tenemos dos resultados, o sea, esto lo estamos dejando para que sea generalizable. Sigue siendo un desarrollo heurístico, pero queremos que sea lo más general posible. Por el caso particular del electrón, solo teníamos dos posibles valores del ms, ¿no? Eso significaba que mi número cuántico de spin tenía que ser un medio. Y los resultados del experimento de Stern-Gerlach se debían al ms, que es menos un medio, y más un medio, ¿no? ¿Vale? Sí, todo bien. Ok. Y entonces podemos construir heurísticamente de nuevo los operadores de spin, que es lo que hizo Pauli. O sea, solamente estamos viendo cuáles son las propiedades de los operadores. Todavía no decimos cuáles son, ¿no? O sea, dijimos que los íbamos a construir de manera análoga a los operadores L cuadrado y el operador LZ. Vemos que si tienen sus estados caracterizados por números cuánticos, cómo deben de comportarse. Pero todavía no sabemos cuál es la forma explícita, ¿no? Y esa es la parte fuerte. O sea, aparte de todo lo que ya hicimos, es la parte fuerte que hizo Pauli. Proponer los operadores para que pudieran cumplir lo que ya habíamos hecho, lo que hicimos hace rato, ¿no? En las diapositivas anteriores. Entonces mi operador SX es H barra medios, sigma X,
SY, el operador SY es H barra medios sigma Y, y el SZ es H barra medios sigma Z. ¿Y qué son sigma X, sigma Y, sigma Z? Son lo que se conocen como las matrices de Pauli. Es la matriz 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0 menos y 0, 1, 0, 0 menos 1. Entonces, ¿qué pueden decir matemáticamente de estas matrices? No sé si lo puedan notar. ¿No? Pues, bueno, recuerdo un poco que el cuadrado de cada sigma siempre va a ser el mismo cuadrado de sigma X, sigma Y y sigma Z. Creo que iba por ahí. ¿Que su cuadrado qué? Que el cuadrado de sigma X es igual al de sigma Y, bueno, al cuadrado de sigma Y y al cuadrado de sigma Z, si no me equivoco. Ah, ok. Sí, sí va por ahí. ¿Y eso qué significa? Ah, buena pregunta. No, no sé la verdad. Pues significa que los cuadrados de cada una de estas matrices es la identidad, ¿no? Sí, cierto, sí, cierto. ¿Sí? Y por eso, bueno, ya lo discutiremos más al rato, ¿no? Pero podríamos introducir otra matriz intuitivamente que sea un sigma cero, que sea justamente la identidad de las matrices de 2x2. Ya podríamos formar una estructura, etcétera, ¿no? Pero eso ya lo veremos después. Estas matrices ya cumplen lo que estábamos construyendo, ¿no? Que ese cuadrado que es, ay, no lo puse aquí, ¿no? El operador S cuadrado, que es la suma del operador Sx al cuadrado más Sy al cuadrado más Sz al cuadrado, que sería usar estas matrices con estas para hacerlas después al cuadrado. Pero creo que ese está sencillo, ¿no? Nos da este operador de aquí, 3 cuartos de h barra al cuadrado, un operador identidad. Y esto ya coincide con la ecuación 18. Vamos a regresarnos a la ecuación 18. ¿Sí? Si se lo aplico a un estado de spin, y ya vimos que su número en el caso del electrón es un medio, aplicar el S cuadrado, es este de aquí, o sea, aplicar 3 cuartos de h barra al cuadrado por un operador identidad a algo, a un ket que es un medio, pues me da directamente lo que habíamos pensado, que era un S por S más 1 h barra cuadrado, ¿no? Pero S es un medio, entonces tengo un medio más por un medio más 1, que es 3 medios, ¿no? Y ya me da 3 cuartos de h barra cuadrado. ¿Sí? No sé si están haciendo las cuantitas ustedes por su cuenta, pero pueden verificar que ya sale que con la definición de los operadores de esta manera, sí se cumple lo que habíamos construido. ¿Sí? A mí así se la talacha aquí. O sea, aplicar este operador a un get de S, número cuántico de spin, un medio, es lo mismo, es obtener este valor, ¿no? S por S más 1, h barra cuadrado, ket un medio, ¿no? Y esto es lo mismo que 3 cuartos de h barra cuadrado, ket un medio, ¿no? ¿Sí? El que haya una identidad de una matriz de 2x2 que nos está diciendo que este ket tiene que comportarse como una matriz, como un vector de dos entradas, ¿no? Es como una observación. ¿Sí?
Bueno, ahí me genera un poco la duda y podríamos ver como este ket de un medio como si fuera literalmente la matriz identidad. El ket, no, este no es la matriz de identidad, este es un vector, ¿no? Es mi vector que caracteriza el spin. La matriz identidad viene dentro de este operador, ¿no? O sea, la matriz identidad, como es una identidad, ya no lo estoy escribiendo. Pero para que la matriz identidad pueda aplicarse a algo y siga siendo idéntico, esto tiene que ser un vector, ¿no? De dos entradas. Sí, sí, sí. De hecho, me confundí porque creí que era S cuadrada como si fuera igual a lo de arriba, pero no. Ya estoy haciendo aquí la cuenta y sí, tienes razón. Te da la misma identidad, pero por gracias a esa matriz identidad para que se conserve. Y eso es todo del cuchareo que hizo Paulina. Y si tenemos S igual a un medio y los estados MS son de esta manera, ¿no? Podemos pensarlo que si tenemos un estado con MS más un medio, lo podemos pintar como una flechita hacia arriba y esto sería un get 1,0. Y si fuera un con MS igual a menos un medio, podemos pensarlo como flechita hacia abajo y sería 0,1. ¿Sí? Y en cualquiera de estos dos, su número cuántico de spin sería un medio y se conservaría esta ecuación 29. ¿Sí están de acuerdo? Sí, 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 sí. Ahora, cuando se trata de electrones, siempre el número cuántico de spin es un medio. Entonces se suele obviar y se suele poner solo su proyección, ¿no? O sea, el ms, que sería la flechita arriba o abajo, o spin más un medio o menos un medio, ¿no? Y así ya podemos ver que aplicar un operador SZ a un estado más un medio me va a dar más un medio h barra, o sea, mi ms por h barra y el estado, ¿no? Y si lo aplico en menos un medio, me va a dar menos un medio h barra. ¿Sí? Y ahí estamos usando nuestra observación de que estas cosas de aquí tenían que ser vectores de dos entradas, que es lo que vimos aquí. Pero cómo están escritos depende si tienen un spin, una proyección de spin hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Sí, 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 sí. Entonces ya nos acabamos de cucharear las formas de los spins y de sus operadores. Y ahora podemos decir que para definir al estado de un electrón de un solo átomo necesitamos cuatro números cuánticos. ¿Por qué decimos 4 y no 5? Porque ya les dije, si se trata de un electrón, ya sabemos que va a tener solo un valor de número cuántico de spin. O sea, S igual a un medio. Pueden pensarlo como la norma del spin. Pero como sí puede cambiar su proyección, o sea, el ms, necesitamos los cuatro números, ¿no? El número cuántico principal, el número cuántico azimutal, que es el L, el número cuántico magnético, orbital, si quieren decirlo así, que es el ML, y el número magnético de spin, que es el MS. ¿Sí? Y así ya podemos definir el estado, por completo, el estado de un electrón de un solo átomo. ¿Sí están de acuerdo? Sí, Y este número es el resultado de nuestro cuchareo, ¿no? No salió de primeros principios. Utilizamos los resultados experimentales del experimento de Stein-Gerlach, hicimos la construcción de los operadores del momento angular intrínseco y llegamos a esto. O sea, el incluir este número magnético de spin ya no era parte de la teoría que teníamos nosotros de mecánica cuántica. Pero bueno, aquí yo ya les comento que una forma de ver esto es escribir la función de onda como un spinor. Pues ya son spoilers, ¿no? O sea, ver a esta función de onda que está definida por los cuatro números cuánticos como un vector de dos entradas que sea mis tres números cuánticos que obtuve legalmente con la teoría, uno que sea spin hacia arriba y mis tres números cuánticos,
con un spin que tenga proyección hacia abajo. O lo podemos ver como una psi con spin hacia arriba y una psi con spin hacia abajo. Esto es la construcción súper cuchareada de un spinor, ¿no? No tiene nada de fundamento matemático. Pero por cómo nosotros ya construimos las cosas, sabríamos cómo operar con ello, ¿no? A este se le llama un spinor bicomponente. Y bueno, ya terminó la clase de hoy. Pero bueno, la presentación, ¿no? Entonces, dejen de grabar, dejen que